y complementadas. Te pedimos, hermoso mío, que desates una unción quíntuple, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que has determinado y todo lo que has hablado sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a como tú lo has propuesto en tu corazón, y que podamos, Señor, entender lo que tú quieres que comprendamos en esta tarde, agradeciéndote siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, déjenme poner esto acá. Esto lo puse mal, lo ponemos bien. Vamos a continuar con el libro de Oseas, capítulo 12, y vamos al verso 12. ¿Sí? Oseas, capítulo 12, verso 12. ¿Sí? Pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Versión Kadosh. Jacob huyó a la tierra de Aram, allí Israel se esclavizó para ganar una esposa, por una esposa él pastoreó. Esta situación es importante que nosotros la tengamos clara por el hecho de que Jacob tuvo los dos nombres, Jacob e Israel. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Y entonces nos habla que Jacob, el que tomó la primogenitura de su hermano, es el que salió huyendo. Y luego el que se encontró con el ángel todavía no recibía literalmente, materialmente el nombre de Israel, porque no había luchado con el ángel, pero ya estaba escogido y prometido para continuar en la bendición de Abraham, porque también él fue hijo de Isaac. Pero Esaú vendió por un plato de lentejas su primogenitura. Entonces, cuando nosotros entendemos que la primogenitura ya estaba otorgada espiritualmente hablando, entonces ese Jacob que salió huyendo ya estaba empezando a funcionar como Israel. Lo único que pasó cuando tuvo el encuentro con el ángel es que le fue confirmada esa condición, pero él ya iba operando con eso. ¿Por qué? Porque Dios le mostró, Dios le dijo que iba a estar con él. ¿Y de qué forma se lo dijo? De acuerdo a Génesis 28, cuando él soñó una escalera que tocaba el piso y llegaba al cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban y le servían. Mi pregunta es esto, ¿como para qué le servían? ¿Qué le quiso mostrar Dios con ese servicio? El hecho de que Dios lo tenía en la mira, el hecho de que Dios ya lo había escogido. Entonces, es importante que veamos esto porque las dos personalidades de Jacob se presentan en este verso, aunque todavía no se lo confirmaba Dios, pero él ya empezaba a operar en esa divinidad. Por eso tuvo el sueño en Génesis 28, que dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa más que puerta del cielo. Y entonces le hace una declaración él a Dios. Vamos para allá, por favor. Verso estamos desde el
12, desde el 12 hasta el final, dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Por qué Dios le hace una promesa y una declaración si era Jacob? ¿Recordamos lo que quería decir el nombre de Jacob? Embustero, mentiroso, tramposo, mentiroso, todo eso, ¿no? Verso 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mi pregunta, ¿quién es la simiente de Jacob? Si tuvo 12, 13 hijos. Porque habla en singular, ¿o no? No dice tus simientes, sino en tu simiente. ¿Quién es? Judá, porque de ahí iban a ser la simiente de la que habló el Señor en Génesis, cuando le dice a la mujer, tu simiente le herirá en la cabeza y su simiente le herirá en el calcañar. ¿Sí? Ahora, ¿sí saben por qué es eso del calcañar? ¿No? Porque a los delincuentes en Roma, cuando eran crucificados, no crean que les rompían la tibia y el peroné, les rompían el tobillo en la parte del calcañar para que por ahí se vaciaran. Eso era la parte inferior del cuerpo y por gravedad tiende a salir la sangre. Entonces, ¿sí estoy bien, doctora? Tiende a salir la sangre. Entonces, ahí era donde los fracturaban, para que las venas que corrían hacia el pie fueran escurriendo y por ahí se vaciaran. Ahí se cumple la palabra que el Señor dio en Génesis. ¿Estamos bien? ¿Sí? Verso 15, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En este verso 15 es donde empieza el carácter de Israel. Ahí empieza a ser Israel. ¿Sí? Verso 16, ¿tus hijos están bien? ¿Sí? Y despertó Jacob, aquí está uno, pero ahí está el otro. ¿Y el otro? ¿Qué hace ahí? ¿Está hablando? Ah, está comiendo, ok. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y aquí esto es lo interesante, estos 3 versos. E hizo Jacob voto, él declaró, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Atención en esto. ¿Él qué es lo que pide? Pan para comer y vestido para vestir. Nada más, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente que sea cuidado y guardado, ¿no? Bueno, vamos a leer lo que pide ya en todo el contexto. Número 1, que Dios vaya con él, si fuere Dios conmigo. Segunda, que le guardare en el viaje. Lo que él no entendía es que el viaje iba a durar 20 años. Imagínense un viaje de 20 años.
en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. 4 cosas le pidió a Dios para que se cumpliera la totalidad divina en él: que lo acompañara, que lo guardara, que le diere pan y que le diere vestido. No más. Y hace una condicionante: y si volviere en paz a casa de mi padre, por lo que le había dicho Esaú. ¿Qué era lo que le había dicho? Bueno, no se lo había dicho, pero lo dijo, ¿verdad? Que lo iba a matar. Entonces, el último punto, el quinto punto de la gracia, es la paz que él pidió para su vida. ¿Sí? Y entonces, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Después, ¿cuál fue el significado de Betel? Casa de Dios. ¿Sí? Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces él se compromete a darle a Dios lo que su abuelo le entregó a Melquisedec. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro, porque cuando nosotros comprendemos que Abraham fue bendecido por entender y comprender quién era Melquisedec, que Salem era el primer nombre de Jerusalén, entonces Melquisedec fue el primer sacerdote de Jerusalén, viéndolo desde ese punto de vista, ¿sí? Y entonces él hace el mismo voto que hizo Abraham su padre, como lo dice la Escritura, o su abuelo, de todo lo que le entregare Dios. ¿Amén? Ok. Aram, su nombre es así en hebreo también, Aram. ¿Y qué quiere decir? Tierras altas o tierras altas en Siria. ¿Sí? Sus habitantes también sus habitantes también tomaron el nombre del lugar como el nombre de un hijo de Sem, nieto de Nacor. ¿Nos acordamos quién era Nacor? El hermano de Abraham. ¿Sí? Entonces, para verlo fríamente, Nacor era contemporáneo de Jacob, ¿sí? Porque era nieto del hermano de Abraham. Ahora, proviene del arameo antiguo y es Aram, ¿sí? Luego entonces, Jacob huyó a la tierra de los sirios, y no de las veladoras grandes, sino del pueblo sirio, ¿sí? No vayan a pensar de que, pues con razón, y que sí había mucha hechicería en Siria, porque no debemos perder de vista que era un lugar que fue parte de Mesopotamia. Entonces ellos eran politeístas y eran idólatras. Entonces creían en sus prácticas idolátricas de politeísmo, de muchos dioses, y les rendían culto a sus dioses. ¿Sí? Ahora, esto, como les digo, sirvió para darle el inicio del arranque, por decirlo así, a la personalidad de Israel en Jacob. Situación que lo llevó a estar sirviendo 14 años a Labán, su suegro, porque dijo que iba a trabajar 7 años por Raquel, pero el día de la boda, surprise, le entregaron a la hermana mayor y le dijeron, es que aquí no te puedo entregar a la menor si no sale la mayor, y si quieres a la otra, pues tienes que trabajar otros 7 años. Dijo, sí los trabajo. Entonces realmente él estuvo trabajando para Labán 14 años y un tiempo más, 6 años más. ¿Por qué? Porque en esos 6 años fue cuando se enriqueció y él pudo tomar la decisión de apartarse de su suegro, ¿sí?
Génesis 29:20 dice lo siguiente: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. 29, 29 y 30. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y ya después hicieron un negocio. Le dijo, me voy, no, quédate, ayúdame. Y le dijo, bueno, ok, las blancas son tuyas, las pintas son mías. Entonces cuenta la palabra de Dios que Jacob hacía actos proféticos. Pelaba las varas y las que estaban moteadas, cuando iban a nacer las borregas, ponía ahí las varas y nacían pintas. Entonces él se enriqueció de acuerdo al pacto que hizo con Labán, y luego se la cambió y él cambió las varas. A final de cuentas él tenía la bendición de Dios porque Dios se lo había prometido. Y esto es importante que lo conozcamos, porque estos 6 años fue donde Jacob se enriqueció, o Dios enriqueció a Jacob para poder salir de Aram, ¿sí? Ahora, ¿en dónde se encontraba esta situación? En la región de las campañas donde se desarrolló esa cultura siria llamada Mesopotamia, entre el río Tigris y el río Éufrates, ¿sí? Que años después sería llamado Egipto. No, ya había un poquito más hacia el norte. Ya estaba fundamentado Egipto, porque Egipto colinda con el Éufrates, ¿sí? Y está enfrente de Egipto. Nada más tienen por ahí algo divisorio que los separa, ¿sí? Padam Aram significa la Siria baja o las tierras bajas. Y opuesta al arameo es las tierras altas, de donde había llegado Jacob. Vamos al verso 13, por favor, mis amados. Oseas 12, 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Versión Kadosh. Por un profeta Yahweh hizo subir a Israel de Mitzrayim, y por un profeta fue protegido. En una dice guardado y en la otra dice protegido. Entonces esto nos muestra claramente que a quien utilizó Dios fue a Moisés. ¿Sí estamos claros en eso? A quien le habló Dios fue a Moisés. Y no voy a ir a la palabra porque es una historia bien conocida. Dios le habla con una zarza encendida que no se consumía y le dijo que fuera a liberar a Israel. Le dijo, busca a tu hermano Aarón y libera a Israel. Entonces, por ese profeta de Dios llamado Moisés, es que Dios utiliza la vida de Moisés para liberar a Israel. ¿De dónde lo liberó? De Egipto, ¿sí? Y curiosamente la figura hoy se cumple igual. Por medio de un siervo de Dios o una sierva de Dios, Dios libera nuestras vidas sacándonos del Egipto del pecado, de la muerte eterna, para introducirnos a la vida eterna. Entonces es importante. Digo yo, dichoso aquel al que Dios lo libera por medio de un profeta. ¿Por qué? Porque aunado a que los libera, si eres liberado o eres llevado a los pies de Cristo, o quien Dios pone como autoridad sobre tu vida es un profeta, los que tenemos padre espiritual profeta, tenemos una grande bendición de Dios. Grande bendición de Dios.
¿Por qué? Porque un profeta del Dios Altísimo, siendo verdadero, habla con Dios. Y la verdad es que Dios, cuando tiene a un profeta verdadero delante de él, desata bendiciones grandes. Yo puedo hablar por mi experiencia. Digo, a muchos de ustedes les pasa igual, ¿verdad? Pero que tienen un padre espiritual que es profeta. Pero sí es una realidad, una realidad. Dios bendijo al pueblo de Israel sacándolo de Egipto por el profeta. Y luego dice la versión Kadosh, lo protegió y lo guardó, dice la Reina Valera. Entonces, cuando hay una alusión a que fue guardado y protegido, es importante que nosotros comprendamos lo que Dios hace a través de un profeta y lo riesgoso que puede ser para cualquier persona no respetar la vida de ese profeta que Dios escogió. ¿Por qué? Porque no es el hecho de rechazar al ser humano, sino lo que se rechaza es el hecho de que Dios lo haya escogido. ¿Me explico? Y es algo bien delicado, lo vamos a ver aquí. Les voy a pedir que vayamos a Números 12:6. Este punto lo tocó el profeta Gerardo el domingo pasado. Lo tocó así a la ligera, pero yo lo quiero tocar un poquito más profundo. ¿Ya estamos ahí? Y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Entonces un profeta tiene promesa de Dios de que Dios le habla, de que Dios le muestra, de que Dios hace obra en él. Verso 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, si es profeta y le es fiel a Dios, qué mayor bendición. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Atención en esto, verá la apariencia de Jehová. Esto hoy por hoy se manifiesta en la gloria de Dios. ¿Sí me explico? ¿O no me explico? ¿Cómo es esto? Cuando Moisés entraba al tabernáculo, ¿qué pasaba? Descendía la Shekinah en forma de nube, ¿sí? Y en una ocasión dice que el hablar de Dios fue tan fuerte como una trompeta que el pueblo le dijo, no, tú habla con él, no queremos acercarnos, no vaya a ser que nos mate, ¿no? Y sí pudiera haber sido posible en esa ocasión. Entonces, cuando un profeta de Dios tiene la promesa de que Dios le habla, sea en visión o en sueños, pero si es fiel, le habla cara a cara y le permite ver su gloria, esa es la apariencia de Dios, la semejanza de Dios, porque dice la Escritura que no verá alguien a Dios y vivirá. Entonces lo que ven es la gloria de Dios. Y a nosotros nos puede permitir ver también esa gloria, sentirla, vivirla. Y empieza a operar la divinidad de Dios, esa Shekinah, en nuestro tabernáculo personal, porque somos un templo del Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Y si somos un tabernáculo, lo menos que podemos esperar es que la Shekinah de gloria se manifieste ahí, y gloria se manifieste ahí, ¿o no? ¿Y cómo podemos hacer eso? A través de un profeta que sea fiel. Si no, no pasa nada. No pasa nada. Ok. Segunda parte del verso 8. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Está muy de moda hoy en el mundo un dicho que se está perdiendo de vista. El amigo de mi amigo es mi amigo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y no es cierto, ¿verdad?
el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No, no es cierto eso. No. Pero aquí hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque Dios veía a Moisés de una forma muy especial. Muy, muy especial. Imagínate que Dios te diga, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi sierva? Vamos a la vida de David, el rey, cuando Joab le dice, con uno yo lo mato, Señor, deme oportunidad, aquí lo dejo. ¿Cuál fue la respuesta de David? Líbreme Jehová de tocar al ungido del Señor. Y lo estaba buscando para matarlo. ¿Cierto? Lo había querido enclavar con una lanza, David huyó, lo fueron a perseguir, se pudo esconder y lo tuvo 2 veces para matarlo y no lo tocó. La pregunta es ¿por qué? Porque entendía perfectamente que fuera como fuera David, él había sido ungido por Dios. Había sido escogido por Dios. Y estamos hablando de un hombre al que Dios usó en Israel 40 años. Si nosotros vemos al rey David, al rey Saúl, como el hombre que dirigió a Israel 40 años y recibió bendición Israel, entonces hay 2 ámbitos y 2 caras en Saúl. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque de una u otra forma estuvo 40 años ahí y 40 años el Señor lo soportó. Falló, le desobedeció abierta y cabalmente y Dios dijo ya no más, punto, se acabó. Unge a David siendo un muchacho 13 años después y todavía permaneció Saúl en el poder 13 años. Porque David toma el reino aproximadamente a los 30 años. Aproximadamente. Cuando muere Saúl. Hasta entonces es que toma el reino David. Y hubo algunas discordias, algunos problemas, y se quedó solo como rey de 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Manasés, creo que fue. Y fue cuando Israel tuvo 2 reinos. Y cuando se dieron cuenta los del norte que el que sabía pelear y sabía hacer todas las cosas era el que estaba en el sur, le dijo, no, pues es nuestro rey también. Y entonces toma la autoridad y reina 40 años en Israel. Y fueron 40 años donde David no perdió ni una sola batalla. Israel fue más que bendecido. Israel estuvo en guerra, sí, pero nunca perdió. Nunca tuvo problemas. ¿Y qué fue lo que generó la lealtad y fidelidad y el reconocimiento de David años antes en la vida de Saúl? Que fuera rey con unción, que tuviera junto a él a 2 profetas del Dios Altísimo de un muy alto nivel como fueron Samuel y Natán, y que su hijo tuviera un reinado en paz. A nosotros, ¿qué nos puede otorgar el respetar la unción de un siervo de Dios que sabemos que es un siervo de Dios o una sierva de Dios? Nos trae bendición en la posteridad, y les hablo de bendición financiera también, porque si Salomón fue el rey más rico de toda la historia, es porque también fue el heredero más grande de toda la historia. La riqueza la juntó David, no Salomón, porque él ni tuvo batallas, él no tuvo guerras, y Dios le mandaba regalos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que él hubiera generado algo. Eso lo obtuvo por la fidelidad y la lealtad de su padre, de no matar al ungido de Dios, de no meterse contra el ungido de Dios, sino solo evadirse, porque el ungido de Dios lo quiso atacar, lo quiso matar. Pregunto yo, si Saúl no hubiera querido matar a David, ¿ustedes creen que David se hubiera apartado de ahí? No. David tenía muy, muy claro lo que era la lealtad y la fidelidad.
Entonces, el ser fiel y el ser leal con quien Dios ha levantado como autoridad en nuestras vidas, nos va a traer bendición en todos los aspectos, va a cuidar nuestra vida, nos va a traer bendición financiera y nuestros hijos van a vivir en abundancia. Eso es lo que nos indica la palabra. ¿Estamos claros? Vamos a continuar con esta lectura que tenemos aquí. Verso 9, Números 12:9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. ¿Por qué Aarón, si también habló, él no obtuvo lepra? Porque los dos murmuraron, ¿sí o no? Los dos hablaron contra Moisés, ¿sí o no? Porque él era el sacerdote, exactamente. Pero atención, después de esta condición, después de esta situación, dos hijos de Aarón presentaron fuego extraño. ¿Y qué les pasó? Los dos mayores murieron por presentar fuego extraño. Entonces las facturas se pagan. ¿Sí? Continuemos. Verso 11. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío. Era su hermano y le dijo: Señor mío. Mi pregunta es: ¿por qué? Porque recordó que Dios estaba con él. Se le había olvidado lo de Coré. ¿Cómo por qué no? Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entiendo esta situación, pero no se la compro. Ay, fallé, perdón, fallé. Sí, pero eso no te exime de la responsabilidad, ¿eh? Jamás te va a eximir de la responsabilidad. Jamás, jamás, jamás. Porque la acción está hecha. Una acción de deslealtad o infidelidad es algo que Dios no perdona. ¿Y por qué no lo perdona? Oiga, la acción, no la persona, no confundamos. ¿Estamos claros? Porque si Dios hubiera perdonado cabalmente la acción de Aarón, Aminadab y el otro, ¿me puedes investigar? Y el otro hijo no hubieran muerto y murieron. Ok. No pongas ahora sobre nosotros este pecado. Mi pregunta es, ¿Moisés podía poner sobre ellos el pecado? Nadab y Abiú, ¿verdad? Perdón, sí, Nadab y Abiú. Moisés no iba a poner ese pecado sobre ellos mismos lo habían puesto sobre sus vidas, pero se lo pone a Moisés. Y luego le dice: locamente hemos actuado. Ay, perdón, hablé de ti, pero perdón. No, discúlpame, no, pero así. Claro que te perdono, claro que sí, te suelto, te bendigo y lo que quieras, ¿no? Pero la factura se la pagas a Dios, guste o no guste. ¿Sí? Ok. Verso 12. No quede ahora ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Fíjate la respuesta de Dios, Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿Por qué Dios la saca como pecadora, como enferma y como desechada de la congregación por 7 días? Por su pecado. Esa fue la factura que pagó Miriam.
Ahí está. Ella pagó su factura. Y Aarón, en su persona, no podía tocarlo el Señor porque así mismo se contradeciría. Pero el pecado estaba cometido. La factura tenía que ser pagada. Y el Señor había ordenado que no se ofreciera fuego extraño, ¿verdad? Sus hijos, Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño y ahí perecen. Y él lo supo, lo entendió. Versos 15 y 16. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Haserot y acamparon en el desierto de Parián. Pregunto yo, ¿quién cantó el cántico de Moisés después de que el Señor ahogó a los egipcios en el Mar Rojo? Miriam, ¿se le olvidó? Por eso es tan delicado que no nos acordemos de todas las cosas que Dios hace. Y es delicado que seamos como Aarón, que llevemos a cabo una conducta y hay perdón. Dios, en su infinito amor y misericordia, te perdona, pero te dice, pero traes una factura que tienes que pagar. Pero Señor, pues te estoy pidiendo perdón. Sí, te perdono. Si no te perdonaba, serías desechado del pueblo de Dios. Estás perdonado, pero tu factura la pagas. ¿Sí? Vamos al verso 14. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Efraín ha dado amarga provocación, así que la penalidad por su derramamiento de sangre será tirada a él, y su Elohim le pagará por su insulto. Esto es bien delicado porque Efraín derramó sangre y no le importó derramar sangre que no fuera para Dios. Ahora, la culpa, el Señor perdona el pecado, pero la culpa o responsabilidad tiene que ser cubierta. Imagínense ustedes lo siguiente, y no quiero que me sean espirituales, sino naturales. ¿Sí? Quiero una respuesta natural, de entendimiento. ¿Sí? Que alguien lleva a cabo una conducta, sea involuntaria o sea voluntaria, y te causa un daño. Y el daño te cuesta 50,000 pesos. Y la autoridad, lo primero que te dice es pónganse de acuerdo. Sí, me pongo de acuerdo, y el ponerme de acuerdo, ¿qué van a decir ustedes? ¿Es qué? Que me pague. Pues sí, me causó un daño, nada más que me lo pague y ya. Me va a generar problemas, me va a generar más gastos, pero págame el daño. Y que te diga, pues perdóname porque operé locamente. ¿Qué le contestarías? Pues sí te perdono, pero me pagas, ¿o no? ¿Estoy bien o estoy mal? Un daño en tu casa, en tu coche, en algo, ¿no? Algo que sea reparable. Imagínense en algo que sea irreparable. Algo que solo Dios puede reparar. Y lo reparó dándonos vida eterna. Si nosotros en eso reparable le decimos, sí te perdono, pero me pagas. No, perdóneme, no, perdóneme sin pagarle, no. Entiendo que hiciste locamente lo que sea, pero vas a pagar el daño, punto. No, pues entonces nos vamos al juicio y punto. Y en el juicio te van a condenar a pagar porque causaste el daño y está comprobado. Es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, Efraín, estamos en Oseas, ¿verdad?
12:14. Gracias. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. ¿Y cómo puede provocar a Dios con amarguras? Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado. Las amarguras fueron porque derramó sangre donde no debía derramar sangre. Y su Señor le pagará su oprobio. Versión Kadosh vimos ahorita, ¿verdad? Efraín ha dado amarga provocación, así que la penalidad por su derramamiento de sangre será tirada a él. La sangre que derramó será sobre él. Y su Elohim le pagará por su insulto. Y la pregunta es, ¿cuál fue el insulto? Le rendía culto a Moloc. Y a Moloc se le entregaban los niños. Y los niños eran quemados. Imagínense lo que hizo Efraín. ¿Cómo que? Sí. Yo no estaba ahí, pero me lo platicó alguien de confianza. De mucha confianza. Yo sí le creo. Ahora, ¿por qué el Señor se molestó tanto con Efraín por esto? Número uno, porque se le ofreció a un ídolo. Y un ídolo de muerte. Y generó muerte. Y derramó sangre inocente. Y número dos, vamos a Deuteronomio, por favor. Capítulo 12, verso 23. Deuteronomio. Sí. Les voy a decir qué es lo que hizo él. Levítico 18, 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y eso que está escrito en Levítico, capítulo 18, verso 1, tiene un título que les quiero pedir que lo lean. Y ahorita regresamos a Deuteronomio. Levítico 18, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿sí? Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cómo empieza el verso 3? No haréis. Vamos al verso 21. Pero ya vieron el título que dice ahí. Actos de inmoralidad prohibidos. Verso 21. Dice lo siguiente. Y no des hijo tuyo a Moloc. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Entonces lo primero que hizo fue contaminar el nombre de Dios. Y número 2, Deuteronomio 12, 23. Deuteronomio está entre los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Sí? Dice, solamente que te mantengas firme en ¿qué? No comer sangre. No comer sangre. Entonces al que le gusta la moronga, morcilla o mortaja que le llaman, no se la coma, está prohibido. ¿Sí? Porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás. En tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces, si no comes moronga y haces lo recto delante de Dios, te va bien. Aunado a que la sangre de los animales
pues tiene muchas enfermedades, virus o bacterias que nosotros no procesamos y no digerimos. ¿Sí? Ahora, lo más importante, que con la sangre se perdonaron nuestros pecados. Oiga, pero le está hablando a Oseas, sí, pero es aplicable a nuestra vida. Y si nosotros no comprendemos y no entendemos que con la sangre se perdonaron nuestros pecados, pues entonces, ¿cómo podemos tener una relación con aquel que derramó su sangre? Efesios 1:3, por favor. ¿Ya? Amén. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, atención, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Colosenses 1:14, por favor. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. ¿A qué vamos con esto? A Hebreos 9:19, por favor. Vamos terminando, ¿eh? Ya sé que los niños están de vacaciones, entonces no les voy a quitar mucho tiempo. Hebreos 9:19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y, ojo con este verso, y casi todo, ojo con esto, no todo, casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero mi pregunta es, ¿cuántos recibieron a Cristo? ¿Cuántos tienen más de una semana en Cristo? Más de una semana, no un año, más de una semana. Todos, ¿verdad? La pregunta es, el Señor derramó su sangre para darnos vida eterna. Nosotros cuando venimos al Señor, Él nos limpia de todo pecado. Mi pregunta es, ¿qué pasa si pecamos después? Vamos viendo. ¿Les parece bien? Que nos diga la Biblia qué sucede. ¿Sale? Para que pensemos bien lo que tenemos que hacer. Hebreos 6:1, por favor.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, rudimento es las bases, los fundamentos, es que ya tenemos que estar crecidos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. ¿Cómo empieza ese verso? El 4. Y luego está delicado, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros busquemos vivir en santidad. Dios es un Dios de amor. Pecamos y claro que nos perdona por su infinita gracia. Claro que nos perdona, pero las facturas las pagamos nosotros. ¿Está claro eso? Ahora, si tú quieres tener un historial de facturas grande, pues no vivas en santidad. Si no quieres tener facturas que pagar, vive en santidad. Fácil, no tiene tanto problema esto. ¿Estamos claros? Muy bien. Y luego dice, le pagará el oprobio. Estoy en Oseas 12:14. Si dice, y su Señor le pagará el oprobio. ¿Sí estamos bien? Efraín deshonró a Dios porque lo desobedeció. Número 1, deshonró a Dios porque entregó a los hijos, me refiero de la tribu, a Moloc, a ser muertos en fuego. Deshonró a Dios porque adoró a un ídolo, que es un Baal. Deshonró a Dios porque no cumplió lo que Dios dijo. No se alimenten con sangre. Y él en su pensamiento alimentó a Moloc con sangre para recibir favores del ídolo. Entonces, esto es bien importante, porque cuando Dios, el Señor, nos otorga derecho a nosotros, como se le otorgó a Efraín, de una redención, se le dio un lugar especial en el pueblo o en la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Efraín formó parte de esas 12 tribus. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Nosotros formamos parte de la tribu de Judá. ¿Efraín le nació a Jacob? ¿Sí o no? No. Le nació a José. ¿Estamos de acuerdo? Y no fue primogénito. Fue el segundo. Dios lo reivindica, lo levanta y lo hace hijo de Jacob espiritualmente hablando, y aún con eso comete estas aberraciones. Entonces, la revelación que nos pueda dar Dios, eso no nos libera de nada, al contrario, nos hace más responsables. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra. Ah, pero yo no entrego a mis hijos a Moloc, oiga. No, pues bueno estaría, ¿no? Esto es importante que lo comprendamos como hijos de Dios. Un pecado, y lo voy a poner en el pecado de robo, ¿sí? Que es algo que puede cometer cualquiera de nosotros
si lo quiere cometer. Dice el libro de Malaquías capítulo 3, ¿robará el hombre a Dios? Y vosotros me dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed ahora los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y desata 7 bendiciones, ¿cierto? La pregunta específica va a esto. Eso es las citas bíblicas de Malaquías 3, 10 y 11. La pregunta es, si yo llego al alfolí, y hablo de mí, no de ustedes, hablo de mí. Yo llego al alfolí y en lugar de gané 1,000 pesos y en lugar de poner 100 pongo 99. Mi pregunta específica es, ¿estoy robando a Dios, sí o no? Sí robaría yo a Dios, ¿verdad? Y si le pongo 10 pesos en lugar de 100, pues lo sigo robando, ¿cierto? Porque el diezmo pues es el 10% de la utilidad, ¿no? De lo que yo recibo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo en eso. Entonces eso me convierte a mí en un ratero, que nunca lo hago, por eso me pongo de ejemplo. Pero ¿a qué voy? A que, ¿cómo consideraríamos el que se robó un peso? ¿Un juez cómo creen que lo trataría? ¿Como delincuente? Pues es un ratero. Les voy a platicar una anécdota de algo que me sucedió una vez que visité el penal aquí en Aguascalientes. Entré a un lugar que se llama locutorios y es donde tú ves a tu cliente, hablas con él, le explicas cómo va su asunto, qué es lo que se va haciendo, pero él está del otro lado de las rejas y tú aquí, ¿sí? Él sigue preso y tú estás libre, pero puedes hablar con él como su abogado. Y en los locutorios, cuando yo le mandé a hablar a mi cliente, me dijo, oiga, ¿podría hablar con un muchacho que está en mi dormitorio? Le digo, sí, claro, dame el nombre. Me dio el nombre, lo pedí y el muchacho, te habla el licenciado fulano de tal, él ya sabía. Entonces dijo, sí, va a tomar mi asunto. Y entonces llega el muchacho y me platica el problema por el que estaba detenido. El problema por el que estaba detenido es que en una borrachera, en época de feria, se le hizo fácil abrir una lona, meterse, abrir un refrigerador, agarrar un bote de helado y dentro de la heladería móvil, que era una carpa como las que ponemos, ahí se sentó a comer el helado. ¿Cuánto creen que pudo haber sido del helado? El costo real. ¿Qué? No, el costo real del helado. El costo real si lo pagas tú, lo pago yo. Pero el que lo hace, les gustan 40 pesos, que hayan sido 100, 200 pesos. 200 pesos. Pero resulta ser que tenía que ser tratado porque se robó el helado. Y no era un robo famélico, porque no fue comida, fue un helado. Pero el robo lo cometió en un lugar cerrado. Y si hubo acceso al lugar cerrado para cometer el robo, no hay caución, no hay fianza. Tiene que pasar su proceso dentro de la prisión. Y estaba llevando el proceso el defensor de oficio, porque le dijo, ¿te declaras culpable? Pues si nada más me comí un helado. ¿Sí o no? No, pues si nada más fue un helado. El muchacho no entendía que sí había cometido la conducta, que sí era robo y que sí estaba en un lugar cerrado. Entonces se dieron los elementos del tipo penal para poderlo guardar. Me dice, ya llevo 5 meses aquí adentro. Y le digo, ¿y por qué no te has declarado culpable para un juicio abreviado?
Le digo, ¿sí entraste? Sí. ¿Te comiste tomaste, abriste el refrigerador y agarraste el helado? Sí. Ya está el robo, punto. ¿Y dónde te agarraron? Adentro. Pues tú hubieras salido y te hubieras ido comiéndolo, ¿no? No digo que robe, pero ¿a qué voy con esto? Tan preso estaba ese muchacho por los 200 pesos como uno que había robado 1,000,000 o 2. Mi pregunta es, en el ámbito espiritual, ¿el robo de 1 peso es lo mismo que el robo de 10,000 o de 1,000,000? ¿A qué voy con esto? A que el pecado no se cataloga en pecadito, pecadote, o pecado de esto, pecado de allá. No. Es pecado. Y la paga del pecado es punto. ¿A qué voy con esto, mis amados? A que debemos santificar nuestra vida en todos los detalles. En todos, ¿sí? Ahora bien, ¿el Señor tomó a Efraín, sí o no? Ok. El hecho de que el Señor haya tomado a Efraín y pensemos que dijera Efraín, es que yo no sabía. Ah, no, pero sí tomaste posesión de la tierra, tomaste posesión de esto, recibiste favor de esto. Tu padre José te enseñó que tenías que amar a Dios. Tu abuelo Jacob te bendijo y eso lo viste. ¿Sí o no? Hubieras renunciado y hubieras dicho, no, yo con ellos no quiero estar. Se hubiera quedado en Egipto, de donde era originario también, hubiera vivido como egipcio, pero no, vivió como israelita. ¿A qué voy con esto? A que el desconocer el compromiso o la vinculación que podemos tener con Dios al ser cristianos, al ser hijos de Dios, eso no nos exime, no nos libera de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios para hacer las cosas correctamente delante de Dios. Por eso la Escritura dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es. Oiga, nadie podemos ser perfectos, entiendo, lo entiendo, pero sí somos perfectibles. Y nosotros tenemos que estar buscando esa perfección día a día, tiempo a tiempo, momento a momento. ¿Estamos claros en eso? Y viéndolo desde un punto de vista específico, el Señor, al pagar por nuestra vida en la cruz del Calvario, tiene la autoridad y el poder para decidir sobre nuestras vidas. Eso dice la Escritura. Amén. ¿Tenemos alguna pregunta aquí? Porque ya, como digo yo, me fui largo hoy, ¿verdad? Con 3 versos. Gloria a Dios. Dios te bendice. Sí, claro. La unción y los dones son irrevocables. Por eso seguía ganando guerras. Y lo desechó hasta que abiertamente lo desobedeció cuando Samuel le dio la instrucción y le dijo que matara y destruyera todo vestigio de vida en Amalek, y perdonó el ganado de vacas, bovino, de borregos y vacas. ¿Sí? Por eso Samuel, cuando llega Saúl con los jóvenes y también con el rey Agag, le dice Samuel a Saúl, ¿qué es este balido que oigo yo? Y entonces estaba contento el rey de los amalecitas, dijo, traédmelo para acá, y le mostró Samuel lo que debía de haber hecho Samuel. Y por esa acción de desobedecer frontal y abiertamente la orden de Dios, fue que Dios lo desechó. Y en la guerra subsecuente fue que se suicidó porque no quería que lo tomaran los filisteos como preso para poder lastimar al pueblo de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Dios lo bendice, un gusto saludarles. Nos vemos mañana si Dios permite.